Volvemos al informativo CBC y tal como lo habíamos anunciado, hablaremos en esta entrevista de la semana sobre qué se debe hacer para evitar en el Valle tragedias como la ocurrida en Mocoa. Para ello tenemos en estudio al ingeniero Omar Chávez, experto en gestión de riesgo de la CBC. Ingeniero, buenas noches, bienvenido al informativo. Buenas noches, Wilson, buenas noches, Beatriz. Ingeniero, ya digamos con un tiempo que ya ha transcurrido desde que se conoció la tragedia de Mocoa y bueno, algunos informes, algunos reportes. Desde acá, ¿qué podríamos explicar a los vallecaucanos y en general a las personas del suroccidente del país? ¿Qué fue lo que sucedió en Mocoa? Básicamente, lo que sucedió en Mocoa fue un evento extremo de una creciente tipo avenida torrencial. Es decir, una creciente que a más de llevar agua, lleva sedimento muy grueso, con un poder destructivo y capaz de tumbar todo lo que se le interponga a su paso. Concretamente, entonces, esa creciente no solamente ocupó su cauce normal, sino que ocupa el cauce de crecientes, que es un área más grande, y también ocupa las áreas de inundación o de desborde. Lastimosamente, esas áreas, cauces decrecientes, áreas de inundación, áreas de desborde, estaban ocupadas indebidamente con viviendas. Entonces, básicamente, viene el dolor para las familias, la destrucción, la muerte, algo muy doloroso. Pero podemos precisar, usted nos habla en términos muy técnicos, y yo pregunto, ¿cuáles fueron exactamente las causas de una situación como esta? A ver, me parece bien interesante insistir en que una de las principales causas para que se presente el desastre es la ocupación indebida de las áreas que les pertenecen a los ríos. Los ríos no son solamente el cauce que estamos acostumbrados a mirar a través del tiempo, un cauce que nos sirve para bañarnos, para disfrutar del paisajismo. No, un cauce cuando viene una creciente, de alguna manera, es ocupado en áreas mucho más grandes, y entonces una de las causas del desastre es esa ocupación indebida. Lógicamente que hay agravantes, por ejemplo, en la cuenca, si se hace una sobreexplotación de los recursos naturales, se afecta la cobertura boscosa que regula las aguas que caen a la cuenca. Al estar afectado eso, más agua vamos a tener en la parte baja. Si se hace sobreexplotación o minería indebida, lógicamente que todo eso aporta sedimentos que básicamente también bajan a la parte baja de la cuenca. Y hay unas condiciones de tipo geológico y dependientes de las cuencas que las hacen más propensas a este tipo de comportamiento que otras. Yo voy a insistirle en un aspecto de los que usted ha mencionado, porque reiterativamente se ha dicho en algunos medios que la principal causa fue la deforestación. Y la pregunta va orientada a esa. Entonces, si existiera bosque o solamente bosque, entonces no pasaría nada. Muy buena pregunta. Definitivamente la cobertura boscosa hace regulación respecto a las lluvias que caen sobre una cuenca. Sin embargo, superada esa capacidad de regulación que hace la cobertura boscosa, toda cuenca, por más de virgen, digámoslo utilizando ese término, por más de virgen que esté en términos de cobertura boscosa, un río y una cuenca hace que se crezca. Por lo tanto, sí es pertinente conservar las cuencas en lo que sea pertinente en esa cobertura, pero no es una garantía, es decir, eso no nos da licencia para que en la parte baja nosotros podamos hacer uso del suelo en las márgenes contiguas a los cauces. Aún teniendo una muy buena cobertura boscosa, tenemos que alejarnos de los ríos y cuando sea pertinente, primero habilitar esas tierras que tienen esas limitaciones, habilitarlas con las obras debidas y después sí hacer uso con la construcción de viviendas. Y no como normalmente hoy se hace, que primero se ocupa con las viviendas, viene el desastre, viene el dolor y ahora sí busquemos saber qué hacer. Pero entonces usted nos hace la advertencia, las corporaciones autónomas y distintas entidades ya han hablado del tema y la gente insiste en ubicar sus viviendas al lado de los ríos. ¿Por qué insisten? Un tema bien complicado, básicamente
Para todos creo que es conocido que las tierras que están marginales a un río tienen menor costo, tienen menor presencia del Estado haciendo el control y la vigilancia sobre la ocupación de esto. Entonces, básicamente, ante esos dos temas, oportunidades para la gente de menos recursos, lógicamente las zonas que estén cerca a los cauces como que son, digámoslo así, la alternativa forzada para esta gente que no tiene muchos recursos para otras alternativas de mejores tierras. Recientemente hubo una creciente en el río Nima, ya en el Valle del Cauca, y la CBC ha dicho que esa creciente fue tan fuerte que incluso de haber existido viviendas sobre las márgenes de ese río, pues podríamos estar hablando de algo similar a lo de Mocoa. ¿A qué se refiere la corporación con eso? Sin duda, el río Nima hace cuestión de una semana, un poco más, tuvo una creciente de tipo torrencial similar a la de los ríos que se presentó en Mocoa, con una diferencia, como usted lo ha dicho, no pasó casi de ser un evento potencialmente peligroso, un evento de la naturaleza. No representó mayor amenaza ni mayor riesgo porque a lo largo del río habían muy pocos elementos expuestos. Si hubiese existido un desarrollo urbano marginal a este río, hubiésemos tenido afectación y desastre más o menos similar a lo que pudo haber pasado o a lo que pasó en Mocoa. Ingeniero, algunas personas de forma tendenciosa han querido responsabilizar a Corpo Amazonía de lo sucedido en Mocoa. ¿Cuál es la responsabilidad de una autoridad ambiental como Corpo Amazonía o como la CBC en estos casos? Bueno, yo más que hablar de la responsabilidad, que eso de alguna manera lo dejaría para que cumplan con su misión las entidades que están llamadas para ello, yo diría que la función que debe cumplir una entidad ambiental como Corpo Amazonía o la CBC en nuestro territorio, básicamente sería relacionado con el efecto sobre desastre y todo esto. Control sobre la explotación indebida de los recursos naturales. Control porque ya sabemos que incide en el tema de inundaciones, por ejemplo. Una cobertura desprotegida de vegetación, pues lógicamente aumenta sus caudales. De alguna manera, la entidad también tiene que cumplir con una función muy estricta en asesoramiento a los entes territoriales en el tema del ordenamiento territorial. Tiene que colaborarles a los municipios en la elaboración de los mapas o zonificaciones de amenaza. Pero igual tenemos que ser muy estrictos como entidades ambientales en la concertación de los ordenamientos propiamente dichos, a efecto de no estar acolitando que áreas de expansión se estén concibiendo en unos terrenos que tienen limitación para ello. Pues ingeniero Omar Chávez, muchísimas gracias, ha sido muy ilustrativo y muy pedagógico para los televidentes y para nosotros, muy amable. Con mucho gusto. Se nos ha terminado el tiempo por hoy, agradecemos su compañía y recuerden que nos vemos el próximo martes a las 7:30 de la noche en el informativo CBC. También pueden seguirnos en Cuentos Verdes y a través de las redes sociales. Pueden volver a ver el informativo en nuestro canal youtube.com/informativocbc. Sigan en sintonía de Telepacífico y recuerden que en la CBC seguimos comprometidos con la vida. Hasta la próxima. Informativo CBC, otro compromiso con la región.